¿Quieren abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículo número 8, por favor? Apocalipsis 2, 8. Vamos con nuestra serie El propósito de la iglesia. Seguimos con el tema número 11, que se titula La iglesia que fue fiel. Apocalipsis 2, versículo número 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esmirna, la iglesia que fue fiel. La palabra Esmirna, el nombre de esta ciudad, es una palabra griega que significa mirra. Y la mirra en la Biblia es un símbolo del sufrimiento. Cuando a Jesús llegaron los magos, cuando él estaba recién nacido, y le llevaron presentes, le dieron oro, que simbolizaba la realeza de Jesús, incienso, que significaba la adoración, las oraciones, y mirra. Y la mirra era símbolo del sufrimiento y estaba profetizando el sufrimiento del Mesías, el varón de dolores, experimentado en quebranto. El sufrimiento de Cristo expió nuestros pecados. Esta ciudad de Esmirna es la única que existe de las 7 iglesias que se escribieron, a las cuales se escribieron esta carta. Y el nombre actual es la de Esmirna es Izmir, en Anatolia, lo que viene siendo Turquía. Es una ciudad que tiene más de 2700 años de haber sido fundada. Es así que está grande de edad. Pues esta ciudad era la más hermosa de aquel tiempo, de todo el Asia Menor. Había una colina que se llamaba Pagos, y en esa colina habían hecho una serie de construcciones hermosísimas, y se ganó el apodo de la corona de Esmirna. Todos los que veían de lejos la ciudad de Esmirna veían esa colina y decían: ahí está la corona de Esmirna. Una ciudad hermosísima, pero era coronada con más hermosura por esos edificios. De ahí es a donde alude Jesús: te daré la corona de la vida. Y en esta ciudad había 2 grandes templos paganos. Uno era dedicado a la diosa Roma, y la otra era dedicado, el otro templo, al César, que en ese momento era Tiberio. Y bueno, esta ciudad de Esmirna estaba a 60 kilómetros de la ciudad de Éfeso, que vimos hace 8 días, ¿se acuerdan? La iglesia que dejó a Jesús. Eran tan cercanas, pero tan distantes. Había cristianos, había una iglesia en Éfeso y una iglesia en Esmirna, pero tan diferentes los cristianos de ambas ciudades, tan cerca la una de la otra, pero tan lejos en sí mismas, en sus propósitos, en su caminar con Cristo. Eran muy diferentes los cristianos que vivían en esta ciudad. La iglesia de Esmirna fue fundada por el apóstol Pablo durante su tercer viaje misionero, por allí en el año 53 después de Cristo. Y Esmirna vio nacer a uno de los que fueron discípulos del apóstol Juan, un hombre que llegó a ser obispo, pastor de la iglesia y de los cristianos en Esmirna. Este hombre se llamó Policarpo. Él está entre la lista de los llamados padres de la iglesia. Un pastor, un obispo ejemplar que moriría martirizado por amor a Cristo.
Esa es a manera de introducción lo que es la ciudad de Esmirna y los cristianos que vivían allí. Y allí había una comunidad de creyentes. Y a ellos Jesús, en el versículo 18, les manda un mensaje. Le dice en el versículo 8, 2:8 de Apocalipsis: y escribe al ángel, al pastor de la iglesia en Esmirna, al encargado, al responsable de la iglesia, escríbele, porque el primero y el postrero, el alfa y el omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego, el alfa, el omega es la última letra del alfabeto griego y significa el principio y el fin. Es decir, en Cristo Jesús, es que es el Señor de la historia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Cuando dice el primero y el último, el primero y el postrero, significa que Él sabe todo, que Él conocía todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Y si Él conoce el principio y el fin, escuchen bien, sabe perfectamente lo que sucede en medio. Él te conoció desde antes de haber nacido. Naciste, conoció tu inicio, conoce tu final, pero conoce todo lo que va a suceder en tu vida en ese lapso. Él es el Señor de la iglesia. Él es el que tiene el control del universo, el que tiene el dominio. Todo el universo, la creación están sujetas ante Él. Bueno, ese creador del universo le dice: el primero y el postrero, el que estuvo vivo, el que estuvo muerto y vivió, dice. Y esta frase, estuvo muerto y vivió, se tradujo del griego eugéneto necros, que significa literalmente muerto, asesinado por mano ajena, por mano enemigo. Ciertamente así fue, pero no se quedó en la muerte, resucitó. Y escuchen, Jesús, al haber muerto y por medio de la resurrección haber vencido la muerte, nos da a nosotros la misma victoria. Nosotros ciertamente moriremos en el cuerpo, si es que no viene el Señor antes, pero sabemos que seremos resucitados para estar con el Señor siempre. Y Jesús es digno, es totalmente confiable de que nosotros lo tomemos como el guía de nuestra vida, porque Él conoce todo lo que concierne a la vida, a la muerte y a la resurrección. Entonces le dice: el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Como está vivo, Él sigue hablando. Y cuando Él habla, hay que poner atención. Y si Él te habla hoy, no endurezcas tu corazón, más bien ensánchalo. Deja que la palabra de Dios penetre tu corazón, porque Dios nos va a hablar en esta tarde. Versículo número 9 comienza con la frase: yo conozco tus obras. Significa: yo te he visto todo lo que haces. Conozco tu corazón, conozco tus pensamientos, conozco lo que hiciste ayer, conozco lo que hiciste hace un año, pero es más, conozco lo que harás mañana. Eso sí está poderoso. Y el Salmo 139, versículo 1, el rey David decía lo siguiente: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Al rey David se le fundieron los fusibles. También a mí se me funden, y deberían de fundírsete a ti también, al saber que Él conoce exactamente todo, cualquier intención. No hay nada oculto ante su presencia.
Él sabe lo que estás pensando en este momento. Él sabe lo que hiciste ayer y sabe lo que, por supuesto, lo que estás haciendo ahora, pero sabe dónde tienes tu corazón y sabe lo que vas a hacer y a decir dentro de una semana, dentro de 10 años. Qué tremendo es eso. Pues ese dijo, yo conozco tus obras, nada se me escapa. Esto habla del control que tiene el Señor sobre todo. Yo he visto, ¿qué es lo que había visto? He conocido tu tribulación, conozco tus obras, lo que tú haces, y tu tribulación, le dice. Y esta palabra tribulación se tradujo de la palabra slipsis, que tiene 4 sinónimos de tribulación. Uno es aflicción, otro es angustia, otro es estrechez, escasez significa aquí, otro es persecución. Entonces noten lo que el Señor le está diciendo a los cristianos de Esmirna. Yo te he visto, yo conozco todo acerca de ti, he visto tu aflicción, he visto cuando lloras, he visto cuando sufres, he visto tu angustia, he visto tu estrechez, he visto cuando te han perseguido y por esa persecución por causa mía tú has sufrido. Yo lo he visto. Yo he visto tus lágrimas en la noche, he visto cómo se te ha ido el sueño y que sufres. No se le escapa nada al Señor. Yo lo he visto, dice. No solo he visto tu tribulación, sino he visto, ¿qué más? Dice ahí en el versículo 9, tu pobreza. La he visto, dice el Señor. Y esta palabra pobreza, aquí en este texto, se tradujo de la palabra togeia, que significa suma pobreza material. Yo he visto tu suma pobreza material. He visto que a veces te escasea el pan. He visto que a veces no tienes para pagar la renta. He visto que la falta de trabajo te ha metido en una estrechez económica y has entrado en una suma pobreza material. Cuando yo leí esto, vinieron a mi mente preguntas que voy a lanzar al aire. La primera es la siguiente: ¿por qué Jesús, si vio la estrechez y la suma pobreza material, por qué el Señor los dejó en esa condición? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué los cristianos de Esmirna no reprendieron la maldición de la pobreza? ¿Por qué? ¿Sería tal vez que no conocían el evangelio de la prosperidad? Pregunta, ¿o acaso ignoraban el poder de la confesión positiva, por medio de la cual podían alejar la pobreza? Pregunta, ¿por qué no ataron al demonio de escasez? ¿Será que eran más ignorantes que los cristianos de este tiempo? Pues mire, déjame decirle algo, pero esta es la única iglesia, junto con la de Filadelfia, a las cuales Jesús no les recriminó absolutamente nada. Si los cristianos de Esmirna no hicieron esas cosas que yo pregunté, Jesús no les recriminó absolutamente. ¿Y por qué no reprendiste? ¿Y por qué no ataste al demonio? No les reprochó absolutamente nada. Todo lo contrario sucedió con los prósperos cristianos de la iglesia en la Odisea, fíjate. Ve ahí en el capítulo 3 del mismo Apocalipsis, versículo 14. 3:14. Fíjate qué distintas eran estas iglesias, Una era pobre y la otra era rica. El ser próspero y rico no necesariamente habla de bendición de Dios, como tampoco la pobreza es una maldición de Dios. Pero vamos a estudiar eso. Vamos a ver qué le dijo a los cristianos prosperados, positivos, llenos de cosas aquí en el mundo. Versículo 14 dice: y escribe al pastor, al responsable de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto:
yo conozco tus obras. Lo mismo que en todas las iglesias. Te conozco, le dijo, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Te conozco. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te conozco que eres medio cristiano y medio mundano. Te conozco, mosco diría yo. Te conozco, dice el Señor. Ante mí nadie se escapa, te conozco, dice el Señor. Estos eran cristianos híbridos, medio cristianos y medio mundanos. Jalaban con gasolina y luego con electricidad, eran híbridos, como los nuevos automóviles. No eran 100% cristianos, y ellos habían prosperado tanto. Era gente que se les había olvidado que Dios había dicho: nunca te olvides de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Pero una vez que las tuvieron, se olvidaron del Señor y dijeron, fíjense lo que dijeron. Porque tú dices, versículo 17, tú dices, yo soy rico, aleluya, la bendición de Jehová, dice. Porque yo digo, soy rico y soy rico, soy positivo. Y me he enriquecido, tengo un avión donde vuelo alrededor del mundo predicando el evangelio. Y a mis hijos yo les digo que deben de ser unos empresarios poderosos, con mucho dinero, para poder predicar el evangelio en todo el mundo. Ahí será. Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso decían ellos. Pero vamos a ver qué les dijo el Señor a ellos. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre? ¿Pobre qué? Espiritual. Ciego, no puedes ver las verdades y las cosas del reino espiritual. Y estás desnudo. Eso era lo que Jesús pensaba de los prósperos laodicenses. Volvamos al capítulo 2. Sigamos con los cristianos de la iglesia que fue fiel. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu aflicción, estrechez, angustia, persecución, y tu pobreza suma, tu suma pobreza. He visto tu escasez, pero tú eres rico, le dice. ¿Se fijan que dice ahí el versículo? Pero tú eres rico. Vemos pues que no hay ninguna queja, no hay ningún reproche, no hay ningún pero a los cristianos de Esmirna. Si ellos fueran como dicen algunos predicadores, que son algunos cristianos que no tienen fe, Jesús los hubiera recriminado. No tuviste fe, por eso te moriste en la miseria. Pero vimos que nunca los reprimió Jesús, ni les reprochó, ni les dijo un solo pero. Al contrario, yo he visto tu suma pobreza, pero eres rico, le dijo. Y la frase eres rico se tradujo de la palabra ploutos, que significa riqueza abundante, mucha riqueza, que tiene las dos implicaciones: riqueza material y riqueza espiritual. Pero en el caso de los esmirnos, la riqueza no era material, porque ya Jesús miraba la suma pobreza material en la que ellos estaban. Entonces la pregunta es, ¿qué riquezas poseían los de Esmirna? Riquezas espirituales. Dice a los laodicenses, tú dices yo soy rico, y yo te digo que eres un pobre. Eres rico en lo material, pero pobre en lo espiritual. Entonces aquí Jesús está poniendo en orden las cosas. ¿Cuál es la verdadera riqueza, la material o la espiritual? Por supuesto que la espiritual, porque los cristianos en Esmirna poseían las riquezas de la gloria de la herencia de Cristo. Ellos habían alcanzado todas las riquezas del pleno entendimiento. Ellos habían conocido el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Colosenses 2, 2 y 3. Los cristianos en Esmirna habían resucitado con Cristo, Colosenses 3:1, y buscaron las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Moisés, uno de los hombres más ilustres dentro de la historia del pueblo de Israel, ese hombre dice en Hebreos 11 que rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, teniendo como riqueza el vituperio de Cristo, menospreciando todo lo que el mundo y el pecado podía darle como deleite, y prefirió ser vituperado que gozarse de los deleites temporales del pecado, y rehusó toda la herencia que le correspondía como un hijo adoptivo del faraón, de la hija del faraón, porque tenía su mirada puesta ¿en dónde? Dice, en el galardón. Cristo era su galardón. Los esmirnos, pues, era gente que sufría y el Señor miraba, pero el Señor dijo: pero son inmensamente ricos porque me conocen, saben por qué hago las cosas, me entienden, tienen pleno conocimiento, saben aplicar lo espiritual a lo espiritual, entienden por qué yo obro de esta manera o de otra. Un conocidísimo, él se autodenomina evangelista, un famosísimo, él dijo lo siguiente, yo lo tomé literal de un video que tengo allí, y dijo lo siguiente, está hablando de la prosperidad, y dice: estoy harto de oír que las calles son de oro allá en el cielo. Si lo vuelvo a oír, vomitaré. Yo no necesito el oro en el cielo. El oro lo quiero aquí, ahora. Lo quiero aquí en la tierra. Si alguien viene y me dice: oye, pastor, pero el verdadero tesoro está en el cielo. Mira, si alguien viene y me dice eso, yo le doy una patada. Esos son los actuales maestros de la prosperidad. Son de esa calaña y engañan a la gente. Porque si así fuera, entonces Jesús les hubiera recriminado. Juan les hubiera dicho: oigan, los de Esmirna, ¿qué pasó, hermanos? A Policarpo les hubiera dicho: oigan, aten al diablo, pues, echen el demonio de la escasez. Pero entonces aquí viene una pregunta, fíjate, surgida del versículo 10. En el 9 todavía estamos. Pero tú eres rico, dice. Yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Pero conozco también la blasfemia, dice, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Conozco la blasfemia. Sé quienes dicen que son de mi pueblo, pero no lo son. Esta es una revelación tremenda. El Señor conoce a los que se dicen ser cristianos y no lo son. Sabe que son infieles y le coquetean al otro. Esta es una revelación porque el Señor conoce las iglesias que son verdaderas. Él sabe dónde se predica su evangelio, pero también conoce a las que se dicen que son iglesias cristianas y no lo son, que predican uno que parece evangelio pero no es evangelio. Y el Señor sabe que son simples clubes cristianos, supuestos cristianos. El Señor sabe todo. Él sabe aquí, de todos los que estamos aquí, Él sabe quién es de a de veras y quién no. Yo no, mira, a mí me puedes engañar. Y de aquí todos tienen cara de Juan Diego, así un santo, no hacen nada. Pero el Señor conoce, el Señor sabe, el Señor conoce perfectamente. Con todo ese conocimiento de Dios, en el versículo 10 le dice a los cristianos: no temas en nada lo que vas a padecer. Resaltan varias palabras en esa frase. No temas, no temas, no tengas miedo. Ya el apóstol
Juan, que supervisaba todas esas iglesias en Asia, les había dado el mensaje de Cristo, por eso habían creído. Y seguramente les dijo, en una ocasión Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo les voy a preparar una morada para todos vosotros. En lo que voy y vengo, ustedes están aquí en el mundo y van a sufrir, y van a tener persecuciones, y van a pasar tiempos difíciles, pero no tengan temor. Alguien se puso a contar las veces que aparece la frase no temas en toda la Biblia, y contó que había 365 veces la frase no temas. Qué interesante, ¿no? Una para cada día. ¿Por qué? Porque si hay algo que inhibe la fe, es el temor. Si hay algo que nos aprisiona, es el miedo. Cuando alguien está sumamente temeroso, se queda estático así. Muévete, y está todo aterrorizado. Entonces el miedo inhibe, frena. Y los cristianos en Esmirna estaban caminando fielmente con Dios y le dicen, no teman, en nada teman, nada se me escapa, soy el primero y el último, sé lo que viene en la mitad del trayecto de las vidas de todos ustedes. No teman en nada. Pero luego le dice Jesús, no teman en nada lo que vas a padecer. Te ato, ¿cómo que padecer? Cancelo tus palabras. ¿Cómo? Si Cristo ya llevó todos mis sufrimientos y mis dolores, sí, pero consecuencias del pecado. Ahora, aquí viene una pregunta, porque luego algunos argumentan y dicen, ¿a poco tú quieres que tu hijo sufra? Y tú dices, no. Pero yo te pregunto, ¿sufre? Pues sí. ¿Sí o no sufre tu hijo? Por más que lo ames, como eres tú su padre, no lo vas a dejar que haga lo que quiera, ¿verdad que no? Y el Señor al que ama disciplina, lo mismo que un padre a su hijo. Y la disciplina trae sufrimiento, ¿sí o no? Trae aflicción, trae pruebas de la vida. Entonces les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Pero aquí viene otra pregunta muy importante. ¿Por qué permitió que sufrieran? ¿Por qué el Señor permite que los cristianos suframos de distintas maneras? ¿Por qué? Les voy a dar 5 propósitos del sufrimiento. El primero, nos acerca más a Cristo y nos afirma en Cristo. Según Romanos 8:35, Pablo dice, haciendo una pregunta retórica que es obvia para el que es cristiano, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza una lista. ¿Qué dice la primera? ¿Tribulación? La respuesta es no. ¿Angustia? No. Fíjense en lo que Pablo dice que los cristianos pasan, Tribulación. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Peligro? No. Escuche. ¿Hambre? No. Escuche. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? No. ¿Espada? No. Por lo cual estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, ni los ángeles, ni los principados, nada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Nada de eso que dice la Biblia que todos los cristianos estamos expuestos a pasar. ¿Por qué? Porque nos acerca más a Cristo. El verdadero Hijo de Dios tiene como refugio al Señor. Le viene un problema, le viene una situación, lo primero que hace va y se abraza de la cruz. Sin ti no puedo. Dependo totalmente de ti, Señor. Tú eres el Dios de toda gracia.
Ese es el primer propósito. Un segundo propósito del sufrimiento: nos identifica con Cristo en su sufrir. En Juan 15:18 Jesús dijo: si el mundo os aborrece, si el mundo los odia, si el mundo los rechaza, los persigue, sabed, fíjate el verbo saber, conocimiento, qué importante es el conocimiento en los cristianos. Y si de algo Satanás se vale para engañar a los hijos de Dios, es de la ignorancia. Porque cuando a alguien se le dice que Cristo murió en la cruz para hacerte rico, y cuando viene la prueba que quiebra el negocio, ¿qué le explican a ese? Y después dicen: no, esto no es para mí, me engañaron. Entonces dicen: ya no voy, y castigan al Señor. ¿Por qué a mí? ¿Que no moriste en la cruz por mí para hacerme rico, Señor? Yo quiero que mi negocio prospere. Por eso vine a la iglesia, para que me bendigas y me prosperes. Y ese es un engaño. Hace tiempo murió un ministro del Evangelio que su mensaje central era la prosperidad. Murió de cáncer. Cuando yo me entero que muere de cáncer este ministro, lo primero que viene a mi mente son las ovejitas a las cuales él pastoreaba. Yo las podía ver haciéndose la siguiente pregunta: ¿qué pasó? ¿Pero por qué? Atamos al diablo, cancelamos toda enfermedad, reprendimos, no recibimos nada, y nuestro pastor se murió de cáncer. Si eso le pasó al pastor, ¿qué me va a pasar a mí? Eso es lo lamentable, hermanos. Eso es lo lamentable. Porque esa es una media verdad nada más, que a fin de cuentas viene siendo un engaño. Entonces la gente se turba y dice: no, pues no. No, si de esto se trata, no. No, y si a lo mejor alguien está aquí y dice: no, o sea, a mí me dijeron que si yo venía y aceptaba a Cristo me iba a ir re bien. No, pues están hablando de que sufrimos. No, ahí nos vemos. Adiós. Hemos quitado el mensaje de la cruz del Evangelio. Pero sufrir por Cristo, como vamos a ver, es un privilegio. Y para eso estamos puestos todos. Entonces Jesús dijo: si el mundo se aborrece, sabed, sepan, no sean ignorantes, sabed que a mí me aborrecieron primero. El discípulo no es mayor que su maestro, dijo. Si a mí me lo hicieron, a ustedes se los harán. Por eso dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los que sufren persecución por causa de mí y del Evangelio. Bienaventurados, porque grande será su galardón, permaneciendo en la fidelidad. La tercer propósito del sufrimiento es que afirma nuestra fe, fortalece nuestro espíritu, nuestro ser interior. Según Romanos 8:18, San Pablo dice así: mas tengo por cierto, o sea, verdadero, que las aflicciones del tiempo presente. ¿Qué aflicciones tienes tú en el tiempo presente? A lo mejor tu marido te hace sufrir y sigue siendo el rinoceronte desencadenado de siempre. Y tú oras y parece que no pasa nada, y mala onda tu marido, tus hijos, el jefe en tu trabajo, tu compañero, te dicen cosas, te atacan. Ay, pues tengo por cierto, decía Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En otra parte a los Corintios les dijo: porque esta leve tribulación momentánea, refiriéndose al sufrimiento por Cristo aquí en la tierra, esta leve tribulación momentánea, ¿por qué dijo? ¿Por qué él la catalogó como leve tribulación momentánea?
porque en comparación con la eternidad no es nada. Por eso dijo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria acá adentro y de esperanza de que un día todo esto se va a acabar y no se puede comparar los años que vivamos aquí y sufriendo por Cristo, pasando de todo, bueno, malo. Es como en el matrimonio, nada más que a algunos se les olvida. Cuando te casaste, el ministro dijo, ¿prometes serle fiel en las buenas y en las malas? Y tú dijiste que sí. El ministro te preguntó en la riqueza y en la pobreza y tú le dijiste que sí. Y mucha gente dice sí, pero en cuanto viene la pobreza, la escasez, ahí nos vemos, no sirves para nada, le dice ella. Yo quiero camioneta nueva cada año, yo quiero una casa, yo quiero. Y tú eres un bueno para nada, así es que ahí nos vemos. Bueno, ¿qué no prometiste, mujer? Pues así son muchos cristianos. Sí, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, le dijo uno. Y lo miró Jesús y le dice, ¿de veras? ¿En serio? Ah, no me digas. Pues ahí le estoy inventando yo, ¿no? No me digas, ¿tú me quieres seguir? Sí, a donde quiera que vayas. ¿Conoces las zorras? Claro, esas tienen guaridas. ¿Conoces las aves? Sí, claro, esas hacen nidos. ¿Sabes que yo en ocasiones no tengo ni dónde recostar la cabeza? ¿Todavía me quieres seguir? Bueno, deja que primero vaya en tierra a mi padre y luego te sigo. ¿Ven? Es un engañoso evangelio el que te promete pura bendición, pura prosperidad. Son mentiras. Y el diablo ha engañado a muchos cristianos con ese falso evangelio, hermanos. No, hay de todo, hay bendiciones, por supuesto. También Pablo dice que el Señor nos da muchas cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ayer un hermano hablaba conmigo y me decía, pastor, mi corazón está totalmente entregado a Cristo. Yo le dije, no, pues excelente, te felicito. Dice, bueno, tú me conoces, tiene como 7, 8 años aquí en la congregación. Dice, tú me conoces. Él quedó viudo hace como 5 años. Murió su esposa de cáncer. Y oramos, teníamos fe, pero Dios decidió llevársela. En otras ocasiones hemos orado por gente hasta que tiene SIDA y Dios lo sana. Una vez yo oré por una mamá que venía con su hija, ambas tenían SIDA. Oré por las dos, la mamá se sanó y la hija se murió. Es que no depende de mí, es la voluntad de Dios. Lo que Él decida hacer, hasta ahí. Yo no me voy a pelear con Dios, ni mucho menos voy a poner a atarlo y a cancelar quién sabe cuánto rollo. Yo sí entiendo que Él es el soberano. Muchos no entienden esto. Y los cristianos en Esmirna sabían que Cristo era soberano. Sabían que Cristo tenía derecho sobre todo. Por eso no se quejaban. Por eso eran ricos, porque conocían las verdades espirituales que los iban a mantener firmes cuando llegara la prueba. Y el hombre me decía, tú sabes cómo Dios me ha prosperado. Es un hombre rico económicamente. Y sabes que en los últimos 4 años, yo antes, pues es un fabricante. Dice, antes yo hacía mis cobros cada mes, no, ahora los estoy haciendo diario, pastor. Y es mucho dinero, dice. Pero te voy a decir una cosa, me dice, no me mueve en nada. Mi corazón es de Jesús. Y tú me conoces. Le dije, sí, no, yo te conozco. Nombre fiel, dice, por 9 años no he tocado mujer. 5 que hace que se murió mi esposa y 4 durante su enfermedad. Dice, y soy un hombre relativamente joven. Dice, pero ¿sabes una cosa? Yo he entregado mi vida a Cristo y no me voy a volver a casar con otra mujer. Si no, ya lo hubiera hecho, dice. Pero es una decisión personal. Pero quiero decirte, yo quiero ser como uno de los de Esmirna. Sus riquezas no le movieron. Qué diferente es ese rico, ¿no es cierto? No temas en nada lo que vas a padecer. Propósitos. Número 4, nos forma carácter el sufrimiento, la prueba, la confrontación, la escasez.
¿Por qué? Porque nos acerca a Cristo, nos afirma, nos identifica con Él, nos fortalece la fe, pero forma carácter también. Según Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4, San Pablo dice: y nos gloriamos en las tribulaciones. Gloriarse aquí significa gozarse. Tribulaciones es la misma palabra que Jesús le mencionó a los de Esmirna. He visto tu tribulación, tu estrechez, tu aflicción. Pero luego Pablo utiliza otra vez el verbo saber que usó Jesús. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo, conociendo que la tribulación se transforma en paciencia, dice, según Romanos 5. La palabra que se tradujo paciencia aquí en este pasaje es una palabra griega que también, que su significado literal es, les va a sorprender a algunos, es estatua. A mí me sorprendió. Yo dije, a ver, otra vez. Y hasta le volví a checar y ahí todo con los libros y todos los diccionarios. Estatua. Entonces, ¿pero estatua? Y sí, finalmente me cayó el 20. ¿Han visto alguna vez una estatua? ¿Cómo está una estatua? Sí, está inmóvil, pero hay otra palabra que denota más contundencia. Firme. Es decir, fíjate bien, la tribulación, el sufrimiento, la estrechez te acerca más a Cristo, te afianza, fortalece tu fe. Y tú sabes que eso va a producir en ti firmeza. ¿Entendieron? Vas a estar sólido, parado como una estatua, sin moverse. Vienen los vientos, pero como es de bronce, de hierro pesado, no lo mueve nada. A eso se refiere, por eso se tradujo de ahí, se traduce la palabra estatua, que significa firme, nada lo mueve. Entonces ahí estamos viendo todo lo que produce estas cosas. Pero cuando viene la prueba, la tribulación, el sufrimiento en las vidas de los cristianos del siglo XX, lo primero que hacemos es atar al diablo. Y acá le dice, te lo voy a soltar. ¿Cómo está eso? Porque el Señor sabe. Los cristianos en Esmirna sabían. Los cristianos de hoy somos un montón de ignorantes. Por eso somos tan diferentes a los cristianos de aquel siglo. Apenas una pruebita, una cosita y hermano, ayúdame a orar, a atar al diablo, a reprenderlo. Vamos a hacer una velada una vigilia para reprender a todas las potestades, y el que está tratando contigo es el Espíritu Santo. Y aún, como en el caso de los esmirnos, suena medio raro, ¿verdad? Los esmirnos. Dios permitió, como en la vida de Pedro, que Satanás los zarandeara para formarlo y hacerlo sólido. El quinto propósito, miren, vamos a Oseas, abran su Biblia en Oseas 5:15. Este es el profeta Pirruris, alguien me dijo. ¿Por qué? Yo así, pues, los chavos de ahora ya ve. Oseas, dice. Oseas capítulo 5, versículo 15. Fíjese este versículo. Andaré y volveré a mi lugar. Está hablando el Señor ahí. Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿A quién iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Cuando tú estés en una situación, corre al Señor, no corras del Señor. Pero fíjate el capítulo 6, versículo 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Él hirió y nos vendará. ¿Quién hirió? Dios. Job dijo con sabiduría: recibiremos solamente lo bueno de Dios y no lo malo.
Lo malo es desde la perspectiva del hombre, ¿no? Porque Dios no puede hacer cosas malas, que Dios es santo. Pero nosotros lo vemos malo desde nuestra perspectiva humana. Malo es que le choquen a mi carro, ¿verdad? Malo es que me pidan la casa donde estoy rentando. Malo es que me corran del trabajo. Eso es desde la perspectiva humana hacia arriba. Malo es para mí. Pero Dios lo ve distinto. Dios dice, todas las cosas les ayudan a bien a los que son llamados. Pero no todos saben que todas las cosas ayudan para bien. Entonces, al no saber hay una confusión. Y cuando viene la prueba, viene el sufrimiento, no saben qué hacer. Se desesperan, se trauman y enloquecen. Versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Conoceremos, y lo que has conocido ahora no te quedes allí, prosigue conociendo a Dios, porque el pleno conocimiento del cual Pablo oraba por los colosenses, para que sean llenos del pleno entendimiento de su voluntad. Y los de Esmirna eran ricos espirituales. Qué tremendos estos. Estos reconocieron cuando menos. Pero fíjate lo que dijo Dios: en su angustia me buscarán. ¿Quiénes son los que en su angustia buscan a Dios? Los verdaderos hijos de Dios. Y otro propósito es que el sufrimiento, aquí es donde está la multiforme sabiduría de Dios, el sufrimiento de los cristianos provoca que otros sean salvos. Fíjate, la historia nos los demuestra. Pablo decía lo siguiente: todas mis prisiones y tribulaciones más bien han redundado en la propagación del evangelio. ¿Cómo es eso? La historia lo demuestra. Miles de cristianos llevados a la hoguera, echados a los leones. Historias que están ahí escritas por historiadores serios, Flavio Josefo, entre otros, Latino, y otros historiadores, que cuentan cómo los cristianos eran martirizados, y los soldados que estaban allí cuidando que se llevara a cabo la sentencia de muerte, al ver la valentía de los cristianos que morían cantando, hermanos. Nerón se golpeaba la cabeza, ¡no!, gritaba, porque los ponía en postes a los cristianos, los rociaban de combustible y les encendían para iluminar los patios de su palacio, y los cristianos morían cantando, y gritaba y decía: cállenlos, porque cantan, porque eran diferentes a nosotros. Nosotros hoy hacemos cada payasada, hacemos cada ridiculez, hermanos. Aquellos morían por Cristo. Y hay múltiples historias de soldados que arrojaban sus cascos, sus espadas y sus escudos, y se ponían en la fila de los sacrificados, de los que iban a sacrificar. Y los centuriones llegaban y ¿qué estás haciendo? Yo me quiero hacer cristiano. Hace unos días murió una hermana en Cristo, y ayer hablé con los deudos de esta familia. Yo no pude asistir, y le dije: ¿cómo estás? Dice: pues, hermano, tú acabas de perder a tu papá, me dijo. Y ellos asistieron al funeral. Pues estamos bien, como tú estuviste bien, con mucha paz. Dice: ¿pero qué crees, hermano? Dice: pues llegaron algunos hermanos de aquí de la congregación y compartieron la palabra de Dios. Y mi hermana, la que murió, la cual quería como si hubiese sido mi madre, en realidad ella fue como mi madre, porque nos crió, era la mayor, nunca se casó por darnos carrera a todos, trabajó, la amábamos, nos quedamos huérfanas muy jóvenes. Dice: y llegaron del pueblo donde ella vivía y conocidos, ella parece que era doctora o enfermera por allí, y llegó mucha gente,
Y como era muy querida, muy apreciada por su gran calidad humana, pues le lloraban. Entonces los hermanos se paraban y compartían una palabra. Pues ¿qué crees, hermano? Mañana, o sea, hoy, en este momento, esta gente que vino de ese pueblo dijeron: queremos de Cristo. ¿Por qué no pueden ir al pueblo alguien a hablarnos el domingo? Y allá está ahorita un puño de cristianos. Por la muerte de alguien que sufrió de cáncer por 4 años. Es que lo que nos impacta es la endereza que tenía y nunca lo oímos quejarse. Pues ¿qué tiene adentro? Pues ¿qué será, oiga? Pues a Cristo. Lo cual demuestra esta hermana que hoy en este momento está disfrutando de la presencia de Dios. Nos está demostrando que sí se puede ser como los cristianos de Esmirna. Y cuando un cristiano así muere y sufre, impacta a los demás y se traduce en conversiones. Y Dios se puede valer de lo que Él quiera para traer a la gente a la salvación. En pleno siglo XXI, hermano, aquí en nuestro México, en Chiapas, para no ir muy lejos, todos los que les llaman los desplazados de Chiapas, todos son cristianos, ¿sabían? ¿Desplazados de qué? De sus comunidades. ¿Por qué? Por ser cristianos. Todavía hace 2 meses acaban de asesinar a un pastor de una congregación en esa zona, en Chiapas. Y me dice el hermano que me estaba comentando las últimas noticias: pastor, dice, qué cosa tan inexplicable. Lo asesinaron a balazos, lo emboscaron al pastor. Hasta la Biblia estaba perforada de los balazos. Dice: ¿pero qué crees, pastor? Cualquiera podría decir: no, pues van a acabar con los cristianos. No, hombre, la misma gente del pueblo se empieza a convertir y se convierten. Matan a un cristiano y se convierten más. Matan a otro, se convierten más. ¿Cuántos estarían dispuestos a que muchos se acercaran a Dios a costa de su vida? Ay, sí, no me digas, ¿de veras? Mejor ahí le dejamos y nos vamos adelante. Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12. No, ahora hay que irse a los cruceros allá del Caribe a sufrir por Cristo. Te contratan a los mejores cantantes de moda, te cantan al oído y escuchas a los tremendos motivadores de moda. No, han quitado un elemento muy importante en la formación de un cristiano, del mensaje. Lo han quitado. ¿Qué es este que estoy hablando yo? Primera de Pedro 4, versículo 12. ¿Ya lo tiene? Fíjate, ahí va. Pedro también era alguien que conocía y sabía, y escribió: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué dice? No se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pastor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se murió mi papá. Ay, apenas ayer estaba hablando con él. Ay, pues qué lástima, hombre. Pues sí, ¿cómo estás tú? Mal. Oye, pero ¿cuántos años tenía tu papá? 180. Uy, ay, qué sorprendida estás. Qué sorprendidos nos ponemos. ¿Qué dice la Biblia? No se sorprendan. ¿Qué hacemos los cristianos del siglo XXI? Nos sorprendemos. Ay, a mí. ¿Y yo por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Yo qué hice? Estamos ahí. Ay, hermano, no les sorprenda del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. ¿Qué quiso decir? Es normal entre los cristianos. Porque fíjate, ¿sabes cuál es la única diferencia entre un cristiano y uno cristiano? Cristo. Porque los mundanos sufren, también los cristianos. Pero la gran diferencia es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Pues estamos aquí en el mundo. Los cristianos también chocan. Los cristianos se tropiezan y se caen.
Si tú eres cristiano y no usas el puente peatonal, te aplasta un camión. También estamos sujetos a los mismos peligros y todo. Nada más que nosotros al morir nos vamos con el Señor. Y mientras estamos aquí, el sufrimiento lo vamos enfrentando con fe. Sabemos que eso trabaja en nosotros y nos hace gente más sólida. Fíjate que esa es la gran diferencia. Mentiras de los predicadores que dicen que no es verdad que los cristianos sufren. Eso es una mentira. La prueba está, es abundante el argumento bíblico. No se sorprendan, dice, del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, sino gozaos, versículo 7, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ahí está identificación. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Esta semana, creo que fue el jueves pasado, recibí un recado, me mandaron un recado. O sea, a veces la gente no tiene el valor civil de decirlo así directamente. Y bueno, está bien, me mandaron un recado de uno que se dice apóstol, allá en los Estados Unidos. Y el recado era este, por medio de un amigo. Y el recado era esto: dile a ese Chuy Olivares que le tenemos prohibido venir a los Estados Unidos. Qué triste me puse, porque han de ser de la migra. Porque a la hora que yo presente mi visa, me van a decir: tú eres el tal Chuy Olivares, tienes prohibido entrar a los Estados Unidos porque estás predicando un evangelio corrupto. Fíjate, qué tremendo. Entonces tienes prohibido venir. Ahí vieron qué triste me puse. Escuche bien, 3 amenazas de muerte por correo electrónico. Ni siquiera me lo dicen de frente. Qué ridículo, ¿cómo es posible? Tú dices, a ver, un cristiano, y dicen que son cristianos, un cristiano amenazando de muerte a otro cristiano, esos son hijos de la serpiente. Esos no son cristianos. Jesús se los dijo a los fariseos: nosotros somos hijos de Abraham. ¿Ustedes son hijos de Abraham? Sí, cómo no. Si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero me queréis matar. Vuestro padre es el diablo, les dijo. Y es el mismo mensaje que yo les regreso allá. Me quieren matar. Viera qué miedo me dio, hermano. Hasta guaruras traigo. ¿Sí sabían que traigo ya guardaespaldas, no? ¿No los ven? No, porque son invisibles. Y no me cobran nada. Son gratuitos, enviados del cielo. Y si Dios permitiera que me dieran agua, de veras, hermano, yo no tengo miedo. Me quieren callar porque hablo esto, hágame favor. Les pregunto a mi congregación: ¿quieren que me calle? ¿Ya oíste, apostolín? Ay, versículo 15. Miren, por eso dicen que luego yo los ando asusando, Dice, no, ese Chuy nomás anda causando división entre los hermanos, dice. Divide las iglesias. Lo que pasa es que se les está viniendo abajo el negocio. Por eso les duele. Y como dice un proverbio por ahí, chillido de cerditos, oídos de matancero. ¿Lo entendieron? No, bueno, entonces hay que Dios les revele ese proverbio. Es el proverbio 17.821. Fíjate lo que dice el versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Esto es para las suegras.
Fíjense que a veces viene la gente y me dice: pastor, ¿no conoce un abogado? ¿Para qué? Pues es que tengo un familiar que está en la cárcel. Y sí conozco un abogado. Bueno, es un amigo mío. Y pero él cuando me dijo: mira, Chuy, yo quiero ayudar a la gente, pero una advertencia: cuando alguien quiere que yo le ayude, pero al que quieran que yo le ayude es culpable y está en la cárcel porque efectivamente cometió, yo no la voy a hacer de abogado del diablo, Entonces, cuando alguien viene a mí y me dice: oiga, pastor, tengo un hijo que está en la cárcel y ayúdeme a sacarlo. Pues, ¿qué hizo? ¿De qué lo acusan? No, pues le arrebató el monedero a una viejita y la jaló y se cayó y se fracturó el cráneo y se murió. Y está allí en la cárcel. No, no te puedo ayudar. O sea, ¿cómo le...? Imagínate, conseguir un abogado para que saque al culpable, no, que pague. ¿O no? Ahí dice: ninguno padezca como homicida, o malhechor, o ladrón. Así es que no vengan conmigo queriendo que alguien saque de la cárcel. Si es culpable, ni vengan, ¿ok? Que pague lo que hizo. La ley lo demanda. ¿Y ustedes creen que Dios que la va a hacer del abogado del diablo? Por supuesto que no. Dice pues: ninguno padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué? Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Versículo 19. De modo, noten este texto, que los que padecen según la voluntad de Dios, te reprendo, hermano. Es que ¿cómo va a ser la voluntad de Dios que yo padezca? Bueno, entonces bórrale de allí. A ver, córtale la hoja. Bórrale ese versículo. Es que no, es que a mí me han predicado que Dios quiere hacerme feliz. Pues sí, pero allá en la gloria, mientras estés aquí, vas a llorar. Pero tiene propósito el sufrimiento. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué deben de hacer? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Segunda Timoteo, que está atrasito, inmediato, capítulo 3. Ay, hermanos. Segunda Timoteo 3:10. Fíjate lo que le decía Pablo al joven pastor Timoteo. Pero tú, le dice a Timoteo, has seguido mi doctrina, la doctrina apostólica. Hoy cualquier doctrina anda por allí y muchos la siguen. Has seguido mi conducta, le dice, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Tú has seguido eso, Timoteo. Versículo 11. Has seguido mis persecuciones, has seguido el mismo camino, mis padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. ¿Qué significa? No que no las pasó, sino que sufrió, pero en ese sufrimiento Dios lo fortalecía, lo alentaba, lo formaba, e hizo el Señor un poema en la vida de Pablo. Pero fíjate lo que viene en el versículo 12. Y también, ese también te incluye a ti y me incluye a mí. Incluía a Timoteo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Mira, escúchame. Hazte amigo del mundo y hasta Grammys te entregan. Hazte amigo del mundo y el mundo te aplaude. Trata de vivir en santidad y te echas al mundo encima. Trata de ser un hombre íntegro y de verdad y te echas encima al mundo, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Por eso no todos quieren vivir piadosamente en Cristo, porque no les gustan las persecuciones, que finalmente traen sufrimiento. No todos quieren. En cuanto tú
decidas caminar bien con Dios, hasta algunos de la misma iglesia se te van a echar encima. Ay, sí, el supercristiano. Ay, sí, lee mucho la Biblia. Ay, sí, está en el instituto bíblico. Oh, ay, sí, hasta griego está aprendiendo. Ay, mira. Déjalos, ese montón de carnales. No les hagas caso. Déjalos. ¿O qué? ¿Te quieres hacer igual que ellos? Entonces, ¿estás dispuesto a sufrir el rechazo? No les gusta esto, ¿verdad? Entonces, sí. Sí. ¿Cuántos quieren ser prosperados? A eso sí les gustó, ¿verdad? Sí les gustó. ¿Cuántos quieren que su negocio prospere? Eso sí les gustó. ¿Cuántos quieren sufrir? No, bien poquitos. No, si yo sé lo que les gusta, pero no les voy a hablar lo que les gusta, sino lo que necesitan y lo que les conviene. Vámonos al final de la historia. Apocalipsis 2, versículo 10, ahí estamos. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Te reprendo. Cancelo tus palabras. Cancélale a Jesús sus palabras, No recibo eso. Pues aunque no lo quieres recibir. Oigan, hermanos, ¿qué dijeron los? A mí me intriga lo que los cristianos de Esmirna, a los cuales, Jesús no les recriminó nada. No hubo un pero, no hubo un nada para ellos. Y les dice: el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel. Otra vez, ¿por qué no hicieron guerra espiritual? Otra vez, ¿por qué no ataron al diablo? ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué Jesús permitió esto? La respuesta está en el mismo versículo 10. He aquí el diablo echará a algunos en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, lo cual habla de que la tribulación no es todos los días. No, hay buenos tiempos y tiempos tristes. Hay tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para comer, tiempo donde no hay que comer. Tiempo para reír, tiempo para llorar. El sabio antiguo lo dijo, pero sí, muy bien. Pero los sabios de hoy dicen: no, todo es tiempo de reír, todo es tiempo de gozar. ¿Cómo no? Esos se enferman y dicen que andan de gira y están en el hospital con todas las intravenosas ahí porque se están muriendo. Así lo disfrazan con viajes. ¿Dónde anda el pastor? ¿Dónde anda el apóstol? Anda en una gira y está en el hospital. Ese que dice que los enfermos, que los cristianos no se enfermen, están metidos en el hospital cuando se enferman, cuando les da diarrea. Se tienen que meter al hospital. Para que seáis probados. La palabra probados, ¿quién los iba a probar aquí? Satanás. Pero aquí la palabra probados viene del griego peirasó, que significa tentados. Significa van a ser incitados. ¿A qué? Al mal. Ahora, ¿cuál era la tentación aquí? Que el diablo iba a provocar a los cristianos de Esmirna, que Dios permitió. ¿Saben cuál era esa tentación? Que renegaran de Cristo y lo abandonaran. Esa era. Policarpo, ¿se acuerdan que yo se los mencioné al principio? Él fue condenado a la hoguera por negarse a decir: César es el Señor. El procónsul en turno le dijo: Policarpo, lo habían tomado preso, maldice a Cristo y te pongo en libertad. Policarpo respondió: tengo 86 años sirviendo a Cristo. Él se convirtió desde que era un niño. Tengo 86 años sirviendo a Cristo y ningún daño he recibido de Él. ¿Cómo podría yo maldecir a mi Señor y Rey, que me ha salvado? Y dice la historia que murió cantando mientras las llamas consumían su cuerpo.
Esos eran otros tiempos, esos eran otros cristianos. Por eso en el versículo 10 le dice: no temas lo que vas a padecer, tendréis tribulación por 10 días. Fíjate lo que le dice: sé fiel hasta la muerte. ¿Fiel hasta cuándo? Aún a pesar de que pudieras ofrecer tu vida. Sí, ahí está Policarpo, fiel hasta la muerte. Yo te pregunto, ¿qué mal te ha hecho Cristo para que lo dejes? Para que lo traiciones como Judas. 3 años fingió que era uno de ellos, y a los 3 años le volteó la cara y lo traicionó. Sé fiel hasta la muerte, le dice. Entonces aquí hay una diferencia entre un creyente y un creyente fiel, porque el creyente cree, pero el creyente fiel es aquel en quien se puede confiar. El creyente fiel, o mejor dicho, el creyente primero es el que confía en Dios, pero el creyente fiel es aquel en quien Dios le confía. Hay una diferencia, porque también el diablo cree. El diablo no es ateo. Hay una diferencia en cualquier cristiano, cualquier creyente, a un creyente fiel. Los efesios no fueron fieles, abandonaron su primer amor. Y el Señor, para terminar, les da una promesa en el versículo 10: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Cristo estaba aludiendo a la colina hermosa de la ciudad de Esmirna, que estaba llena de aquellos majestuosos edificios que eran llamados la corona de Esmirna. Entonces, cuando Jesús les dice: sean fieles hasta la muerte y les daré la corona de la vida, la mente de los de Esmirna voló hacia la corona de Esmirna. ¡Qué hermosa construcción corona nuestra hermosa ciudad de Esmirna! Y Jesús les dice: yo les daré la corona de la vida. Y Pedro dice: ¿cómo es esa corona? Dice que es una corona incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que no se marchita, reservada para vosotros en los cielos. ¿Sabe cómo murieron los cristianos en Esmirna? Después de esta carta, dice la historia, que vinieron 2 grandes persecuciones, una bajo Tiberio y otra bajo Diocleciano. En la primer persecución murieron más de 1500 cristianos. En la segunda murieron más de 800 cristianos. Dios se los había dicho. Curiosamente, la persecución de Diocleciano duró ¿cuánto creen? 10 años. Bastante. Aquí dice 10 días, pero para el Señor puede ser algo simbólico. Pero se paró, se detuvo. Pero justamente fue en esa época de persecución cuando la iglesia más creció, cuando los cristianos eran más limpios y puros en su fe. ¿Sabe dónde yo he encontrado la fe más sólida y pura en un cristiano? Le voy a decir en dónde. En los cristianos indígenas de Chiapas, de Oaxaca. Y nosotros los vemos de aquí para allá y decimos: ay, pobrecitos, pobres ustedes. Les decimos pobrecitos porque no tienen ni bicicleta. Pero habías de ver la fe que tienen. Habías de ver cómo agarran sus morralitos y se van corriendo porque los quieren matar con sus niños. Y cuando los agarran, un hermano que acaba de partir con el señor hermano Pedrito, misionero de esta iglesia, hacia los indígenas de todas esas zonas, si él les hubiera, a muchos de ustedes les contó testimonios, cómo los emboscaban. Una vez los emboscaban, dice: mira, era un tipo enorme, medía como 1.80 y traía un machete. Me dijo: acércate para acá. Dice, y yo me hinqué y dije: bueno, Señor, si hasta aquí es, hasta aquí. Y yo hasta puse la cabeza así, y yo oyendo ese testimonio. Dice, yo esperaba el golpe, pero ¿qué crees, pastor? Me dice, de pronto escuché que alguien corría. Entonces yo levanté mi cara y corrieron los que nos habían emboscado. Y corrieron y se fueron y nos dejaron allí.
Y llegamos al pueblo a donde íbamos precisamente a predicar, y los habían emboscado en el monte. Y cuando llegamos allí estaban los que nos estaban emboscando, contándole a la gente lo que les había sucedido. Y cuando nos vieron llegar a los indígenas con sus morralitos y sus Biblias, esos son, y que corren, y nosotros, ¿por qué corren? Y alguien les dijo, es que a uno de ustedes le iban a cortar la cabeza, y cuando le iba a tirar el golpe, detrás de él estaba un hombre como de 2 metros, y le dijo, tócalo y te las ves conmigo. Eran ángeles de Dios. A veces los ángeles nos protegen, pero a veces el Señor dice, déjalo, ya es su hora. Esa es parte del cristianismo, hermanos. Y termina diciendo en el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído significa el que tiene discernimiento espiritual. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga, discierna lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Al que venciere, le daré la corona de la vida. Esa fue la historia de la iglesia que fue fiel. Si ustedes me preguntaran, ¿cuál sería tu mayor deseo? O si Cristo me dijera, te quiero dar un deseo, pídemelo, ¿cuál es? Yo le diría, sin lugar a dudas, Señor, que esta congregación sea una congregación fiel. Eso es el máximo anhelo, que ustedes sean fieles, como soldados en medio de la batalla se mantengan. ¿Cuántos van a seguir hasta la muerte siendo fieles? Pónganse de pie, pónganse de pie. Levanta tus manos al cielo. Acuérdate que el Señor conoce todo. El Señor conoce todo. Conoce tus obras, tu angustia, tu tribulación. Pero ahora ya sabes que Dios está haciendo contigo, que Dios está trabajando contigo. No tengas temor, hermano. Encomienda tu alma. Dios es el fiel creador. Y Él te va a sostener. Y Él te va a dar aquello que tenía Pablo y Silas cuando los azotaron y los metieron al calabozo. Se pusieron a cantar. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, hermano. Cierra tus ojos. Él te conoce. Tal vez estás sufriendo, estás en angustia, en estrechez. Ahora ve las cosas con diferente óptica. El Señor está provocando algo en ti. Está permitiendo cosas para hacerte sólido, fuerte, firme como una estatua. Tal vez tú eres pobre, pero si tú entiendes estas verdades, yo te digo como Cristo les dijo a los de Esmirna, pero eres rico. Tú no puedes tener, tal vez no tengas nada, y como dicen por ahí, no tienes ni en qué caerte muerto. Ah, pero cuando te mueras, sí tienes en qué caerte muerto. ¿Verdad que sí? En los brazos de Jesús. Y los ángeles de Dios volarán y te trasladarán hasta la misma presencia de Dios. Padre, te damos gracias. Queremos, Señor, seguir hasta el final. Queremos seguir hasta lo último con fidelidad. Queremos caminar contigo en santidad, en honestidad, en integridad. Guárdanos, Señor, de la maldad del mundo, pero en medio de las tribulaciones, fortalécenos, Señor. Y que sepamos, que tengamos sabiduría para entender que todo tiene un propósito. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, con tu gracia, para ser fieles hasta la muerte. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.